dentro de la célula hay un proceso celular específicamente mitocondrial que la célula, ¿cierto? Se va a combustionar, se va a transformar, se va a quemar por 2 vías. En presencia de oxígeno y sin oxígeno. Con oxígeno 36 ATP, sin oxígeno 2 ATP. Metabolitos intermedios, agua metabólica y CO2. Y con la vía anaeróbica, ácido láctico y piruvato. Y les dije el ácido es dañino, corrosivo, deletético, malo, tóxico. Quema literalmente la célula. Y a ese sufrimiento celular se llama isquemia. Si nosotros no revertimos ese cuadro proporcionándole un flujo sanguíneo adecuado que le dé oxígeno y nutrientes, se apertura la vía aeróbica y deja de formarse ácido. Si nosotros no lo revertimos, sabemos que después de la isquemia muy ilegal, muerte, cirrosis, estado irreversible. Entonces, en el primer capítulo que vimos del sistema respiratorio, habíamos dicho que el sistema respiratorio dice, bueno, yo contribuyo llevando el oxígeno para aumentar la energía, cojo el oxígeno del aire y lo envío. Ahora el corazón dice, yo también voy a participar ahí, ni la glucosa ni el oxígeno llegan a la célula si la sangre no llega hasta ahí. Y para que la sangre se mueva, yo la muevo, dice el corazón. Es el trabajo. Genera un trabajo mecánico eléctrico con el propósito de infundirle una presión a esa columna de sangre para que se mueva por todo el cuerpo y lleve un requerimiento para la función. Entonces, el corazón, ya la vez pasada les hablé, hablamos de un sistema de un corazón de circulación mayor y circulación menor. Espero que ya lo recuerden, ¿cierto? Circulación mayor empieza en el ventrículo izquierdo, la sangre aquí en oxígeno sale por la arteria, aorta, colectiva, todo el cuerpo y le proporciona oxígeno nutriente. ¿Para qué? Para que después de energía. Y todos los desechos celulares, la basurita de deleterios, lo tira al líquido intersticial y el sistema venoso, a través del sistema capilar, renular y venas cavas y venas sangre a la aurícula derecha. Hacia el ventrículo derecho y acaba el ventrículo menor. De la circulación menor va del ventrículo derecho, la vena pulmonar, a los pulmones para el intercambio gaseoso, para la difusión, para la hematosis, y luego regresa a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Pasa al ventrículo y se repite. Hoy en día, ¿qué es lo que vamos a entender? Lo primero que vamos a entender cuál es la estructura anatomo-funcional fundamental del corazón, que es el miocito, musculocito, célula muscular, miocito. Entonces, así como un ladrillo forma una pared, 4 paredes forman una habitación, 5 habitaciones pueden formar una casa. Pregunto, ¿cuál es el nivel estructural de la casa? Una célula forma un tejido, el conjunto de tejidos forman órganos y sistemas, el conjunto de órganos y sistemas forman al cuerpo humano. ¿Cuál es el nivel fundamental del cuerpo humano? La célula. Pero se llama tejido el conjunto de células que tienen la misma forma y función. La célula cerebral es estrellada, la célula renal es un virus, no tienen compatibilidad morfológica, por lo tanto no pueden funcionar juntas. ¿Estamos? Hoy día vamos a empezar hablando de la estructura de la fisiología del músculo cardíaco. Y aquí quiero que vean cómo se llama la unidad estructural funcional del corazón, miocito. Este es el miocito. ¿Lo ven con estos puntos marcados? ¿Ya? Y aquí está su núcleo. Ese es el miocito. Pero el miocito tiene una característica. Y como mamá se acuerdan cuando buscamos esos conceptos, la característica que lo identifica. Hay 3 grupos de músculos: el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. El músculo esquelético, ¿por qué se caracteriza? Porque está junto al esqueleto, al hueso, a la calavera, por eso es esquelético. Y la segunda característica es voluntario. El músculo cardíaco es involuntario, pero también es estriado. Y el
El electrónico también es estriado porque tiene estrías. El esquelético tiene estrías, el cardíaco tiene estrías. El esquelético es voluntario, el cardíaco es involuntario. Y finalmente, el músculo liso. ¿Dónde está el músculo liso? Todo lo que es tubo, alrededor del tubo digestivo, de los uréteres, donde hay tubos, ahí está. Los bronquios, ahí está el músculo liso. Y se llama liso porque no tiene estrías, no tiene marquitas. Y otra característica, el músculo liso es involuntario. Entonces, las características del músculo cardíaco es un músculo, el músculo cardíaco es un músculo estriado involuntario. ¿Estamos? Ahora, de este músculo está su vecino, se une con otro músculo, con otros músculos. Y la unión de dos células, ¿sí? Que como vecino, tienen una pared común, se llaman los discos intercalares. Dos células se juntan y se van adheriendo, ahí formando como un gran tejido. Y se llama sincitio. El tejido sincitial. ¿Por qué sincitial? Porque el corazón actúa como si fuera una única célula. Se contrae y se relaja. Pero sabemos que es un conjunto de células, ¿cierto? Y que están unidas por los discos intercalares, pero actúan como una gran célula. Esa propiedad se llama sincitial. Permítanme hacer un ejemplo, probablemente muy chabacano, pero nos va a ayudar a comprender. Imaginémonos que estamos en el Mundial de Fútbol de este año, estamos ahí en la inauguración. Imagínense cuánta gente hay en el estadio. A full, ¿cierto? Imagínense cada persona, el estadio es el corazón, y cada personita es una célula cardíaca. Así como el doctor está cerca de la doctora, pero la doctora no prácticamente en un estadio prácticamente está chocándose, una pulso, ¿cierto? La unión de dos células cardíacas se llama disco intercalar. ¿Y por qué se llama sincitio? Porque cuando actúa toda esa manchota, parece que fuera una sola. Por ejemplo, alguien dice, señoras y señores, en la inauguración del mundial vamos a saludar al mundo que nos ve a través de las transmitidoras y las televisoras. A ver, lo presente, una horita para el mundo. Empieza un grupo de 50 se levanta, y todo el mundo se levanta. Y empieza a comer la ola. A mí las olas parece que fuera una masa de agua, es ciclónica. ¿Sí o no? Es exactamente a eso se llama sincitio. ¿Qué es el sincitio cardíaco? Es como toditita la célula, cada personita es cada célula, a la hora que se contrae o se relaja, parece que si fuera una sola célula. Por eso se llama sincitio. ¿Entendieron? Esa es la propiedad del sincitio. Yo los invito a que vayan a leer la etimología de esa palabra que nos va a ayudar. Entonces, hay tres grupos musculares, los músculos auriculares, similar al esquelético. ¿Por qué similar? Porque es estriado. El músculo ventricular, similar al esquelético. ¿Por qué? Porque es estriado. Y la fibra muscular es de excitación-conducción. Es un sistema excitador de descontracción y con descargas eléctricas rítmicas y automáticas que generan potencial directo. El corazón actúa mecánicamente con una contracción y una relajación muscular. Pero nunca olviden, ningún músculo se contrae o se relaja si no hay una inervación, si no hay un impulso nervioso. ¿Estamos? Por lo tanto, podríamos decir que el corazón nosotros lo vemos mecánicamente, como contracción y relajación muscular, y yo lo veo al corazón desde el punto de vista eléctrico, por acción y efecto de potenciamiento. ¿Estamos? Entonces hay que ir viendo y asesorando esos dos aspectos. Muy bien. Entonces, estas son las uniones. Este es un biocito de otro biocito. Dos pequeñitas elementales que están separados. Eso es para formar el sitio. Hay cuatro mecanismos que unen a dos biocitos. La fascia de adhesión, las uniones comunicantes, los dermosomas y el de la matriz contraria. La fascia de adhesión están adheridas, ven estas sencillas. ¿Sí? Es como si fuera un esparadrapo que pega las dos células. Las uniones comunicantes, estos son canales de unión porque los comunican, los anexan, los juntan, los pegan para que se comporten como una sola y gran célula contraria. Los otros son los dermosomas, son como anclas
a uno y a otro lado de la célula para mantenerlas juntas. Son los mecanismos que lo mantienen juntos. Los más capaz son las uniones comunitarias de la fase de decisión y odesmo son. Vean, este es un corte sagital, ¿no es cierto? Medial del corazón. Esta parte es el endocardio, este es el miocardio, y este es el episodio. Dentro, endocardio, miocardio y epicardio. ¿Estamos? Epicardio. Valga la localidad de que imagínense que yo hago una papaya y la meto en una bolsa negra. Aquí está. ¿Sí? La papaya es el corazón. Y la bolsa negra que lo sostiene se llama pericardio. ¿Estamos? Pericardio. Ahora, yo saco la papaya y la pego, le saco la cascarita. ¿Qué le saqué? El epicardio. Luego viene el miocardio, que es la comidita. Y en la parte interna, donde está la pepita de la parte lisa, ese es el endocardio. Endocardio, miocardio, epicardio y el pericardio de la bolsa que lo sostiene. Es una serosa. Hay tres grandes serosas en el cuerpo humano. La serosa pleural, la serosa del pericardio y la del peritoneo. En algún momento se llenan de agua. Genera derrame pleural, derrame pericárdico y ascitis. El derrame peritoneal se conoce como ascitis, como la líquida. ¿Estamos? Entonces, estos son los elementos anatómicos. Entonces, tiene filamentos de actina y miosina. ¿Qué es? ¿Qué es la actina? ¿Qué es la miosina? Tienen que saber. ¿Qué van a responder? Son proteínas contráctiles. Ahora, distinto, ¿cómo están formados? ¿Cuál es una proteína? Pero el concepto es que trae la vía donde vas a empezar a entender. Entonces, la actina y la miosina son proteínas contráctiles. La capa sub es de la capa endocárdica, que es el epicárdico. Subepicárdica, adentro. Subendocárdica, adentro. Hay infartos subendocárdicos o hay infartos subepicárdicos. ¿Estamos? Para entender este concepto de espiral a la izquierda y espiral a la derecha, quiero también que me sigan acá. Mi abuelo, cada vez que pelaba una manzana era muy curioso por mostrarnos algo. Era especialista, empezaba a pelar una manzana chico de un solo tiro, y no se rompía la taza. Y la terminaba de una sola, la mostraba así, y era como un pleito. ¿Sí? Y algunas veces cuando la ponía en la mesa, parece que la manzana cobraba la forma y se formaba como una manzana. ¿Pueden entender? Si yo lo hago al corazón, al miocardio, y le chapo a un corte y lo voy sacando, el corazón es exactamente como eso. Forma como un bucle. Si yo lo suelto, ¡boom! Forma el cono y las cavidades. ¿Más o menos? ¿Ya? ¿Por qué les digo eso? Porque eso ya lo van a ver en la anatomía, supongo. Pero miren, la capa externa subepicárdica tiene una espiral, es como un bucle. Y empieza a espiral a la izquierda, la epicárdica, y la subendocárdica hacia la derecha. ¿Entendieron? A ese concepto se refiere. La sístole origina movimiento de torsión del ventrículo izquierdo y la diástole es el rostro. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Ciclo cardiaco. Contracción, relajación. Contracción, relajación. Sístole, diástole. Ahora vayamos familiarizándose con otro término. Despolarización, repolarización. Despolarización, repolarización. Sístole, contracción, despolarización. Diástole, dilata, diástole, relajación, repolarización. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, anatomía del músculo cardíaco, el corazón es un cincito. O sea, al conjunto de células como están adheridas a través de los discos intercalares, es como si hablara de una gran célula que al unísono se contrae y se relaja a la vez. ¿Sí?
Recuerden lo que decimos, las solitas en el estadio se comportan de esa manera. A eso se refiere el principio. Los invito a que lean desde el punto de vista etimológico la palabra principio, relación, estudien, aprendan para que seamos entendidos. Antes de empezar por acá, quiero darles algunos elementos, chicos. Miren, este es el nódulo sinoauricular. Este es el que genera el impulso. A este nivel está el nódulo auriculoventricular. Este de aquí es la rama, este es el haz de His. Y esta es la rama derecha, y esta es la rama izquierda, y estas son la fibra de Purkinje. La fibra de Purkinje. ¿Ya? La fibra de Purkinje. Ahora, chicos, cuando un conjunto de células, recuerden de que hay un sistema capilar. ¿Recuerdan que yo les expliqué? El capilar arterial, capilar venoso, el líquido artificial y la célula. ¿Recuerdan? Era el último subsistema de la división circularia. Esta es el capilar venoso, este es el capilar arterial, este es el líquido intersticial y este es la célula. ¿Se acuerdan cuando estudiamos esta tabla de las funciones? Y nuevamente lo repito. Entonces se llama líquido intersticial porque está en medio de tejido. ¿Y qué es un tejido? Conjunto de células. Entonces, cuando el sistema nervioso del nódulo sinusal dispara un impulso, el impulso se va a través del sistema de conducción y pasa por toda la membrana de la célula. Llega aquí y el impulso nervioso hace eso. Vamos, pasa por la membrana. Imaginémonos que esta mesa, esta superficie es una célula. ¿Qué hace el impulso nervioso? Quiero que se fije. ¿Quién genera el impulso nervioso? El nódulo sinoauricular. El corazón tiene varias capacidades. Fundamentalmente tiene la capacidad de excitabilidad, de conductividad y de contractividad. ¿Qué es la excitabilidad? Es la capacidad de generar el impulso nervioso. ¿Qué es la conductividad? Es la capacidad de conducir al impulso nervioso. ¿Qué es la contractividad? Es la capacidad de responder al impulso nervioso. ¿Entendieron? Excitabilidad, conductividad, contractividad. Son capacidades cardíacas de generar, de conducir y responder al impulso. ¿Estamos? Una vez que el impulso, que no es otra cosa que un agua eléctrico, se dispara, el impulso viene por la membrana celular. Miren, en estado de reposo, es una célula, en reposo, la membrana está cargada eléctricamente por dentro de forma negativa y de forma externa está cargada de forma positiva. ¿Por qué? Porque el cation más abundante del extracelular se llama sodio. El sodio es el cation más abundante del extracelular. Y el potasio es el cation más abundante del intracelular. La célula, cuando está en reposo, tiene una carga eléctrica negativa. Está en reposo. Por lo tanto, aquí podemos hablar de repolarización. Quiere decir que por dentro es una carga negativa y acá afuera es una carga positiva. Como decir norte-sur. Ahí está. Negativo y positivo. Esa condición
es de repolarización. ¿Estamos? La carga negativa dentro de la célula es proporcionada por la presencia de las proteínas. ¿Quién genera las cargas negativas intracelulares? Las proteínas. ¿Ya? El catión más abundante del extracelular es el sodio, de internamente es el potasio. ¿Estamos? Cuando se genera el impulso nervioso, viene el impulso nervioso y pasa por la membrana celular. Por la membrana celular, viene el impulso y pasa por la membrana celular. Es como si hiciera esto, miren. Estas son las células, el impulso viene así, por encima de la membrana. Pasó el impulso. ¿Estamos? El impulso pasa por dónde? Por la membrana celular. Escucha la pregunta. ¿Cuál es el efecto del impulso nervioso sobre la membrana celular? Apertura de los canales iónicos y aquí empiezan a abrirse canales huecos, canales iónicos. Pregunto, ¿quién aperturó los canales iónicos? El impulso nervioso. ¿Estamos? El impulso nervioso es a misma guitarra, cuando agarran una cuerda, la golpean, ¡pum! Y la guitarra hace se pasa. Igual, cuando pasa el impulso, el poro, el poro o en los conductos iónicos se abren y conforme va pasando el impulso, se cierra. Vuelve a pasar el impulso, se abre y progresivamente se cierra. Cuando los canales iónicos se abren, se genera un intercambio de entrada y de salida de iones. ¿Entienden? Entran iones, salen iones, entran iones, salen iones. Pregunto, ¿la célula sigue polarizada? Ya no, se rompió. De ahí pasa a un estado de despolarización. Y la despolarización se traduce mecánicamente como contracción cardíaca. Repaso, porque eso si no lo entienden van a tener problemas con ella. Repito, toda membrana en reposo está cargada negativamente por dentro y por fuera positiva. A ese estado se llama estado de reposo o se llama potencial de membrana en reposo. El potencial de membrana en reposo está aquí y es igual a menos 90 milivoltios. ¿Entienden? Cuando pasa el impulso nervioso, pregunto, ¿cuál es el efecto del impulso nervioso sobre la membrana celular? Apertura de los canales iónicos. ¿Cuál es el efecto? Apertura de los canales iónicos. ¿Cuál es el efecto? Apertura de los canales iónicos. Y una vez que se aperturan, ¿qué pasa? Se genera un flujo de entrada y salida iónica. Si entran iones y salen iones, se rompe la polaridad y se despolariza. Y se traduce mecánicamente como contracción. ¿Entendieron? ¿Entendieron lo que digo? A ver, la semana que me ha entendido. Para que los chicos, de verdad, ¿entendieron lo que digo? A lo mejor yo lo hice un poco más. En estado de reposo, ¿cómo está cargada la célula? Negativamente. ¿Quién genera las cargas negativas? La proteína. Y en el líquido extracelular, ¿qué carga predomina? La positiva sodio. Muy bien. ¿Dónde se genera el impulso? En el nódulo sinusoauricular. Cuando pasa el impulso nervioso a través del sistema de conducción, nódulo sinusal, auricular, tejido a la derecha, a la izquierda, puntilla y se va entre todas las células, pasa por la membrana celular. ¿Qué efecto le genera el impulso a la membrana? Apertura, abre los poros de canales iónicos. Y una vez que se aperturan los canales iónicos, ¿qué sucede? Empieza a salir iones, se llama flujo iónico, entrada y salida. ¿Qué consecuencia trae el flujo iónico? El rompimiento de la polaridad y se convierte en despolaridad. ¿Y cómo se traduce la despolaridad mecánicamente? Sinónimo de contracción. ¿Entendido?
cuando el cerebro está en estado de reposo, y cuando pasa el impulso nervioso, se apertura los canales iónicos, ahora sí tiene efecto como lo de una cuerda. Se cierra. Vuelve a pasar. Y te va siguiendo. Se cierra. ¿Me va siguiendo? Entonces, cada vez que se da un impulso nervioso, la célula que estaba en reposo, la célula que estaba polarizada, la célula que estaba cargada negativamente por dentro, el impulso nervioso abre los canales iónicos, se genera un flujo iónico de entrada y salida y eso rompe la polaridad. En consecuencia, la célula ya no está en un potencial de reposo, se convierte en un potencial de acción. Y cuando un potencial entra, el impulso nervioso está cargado más o menos de 105, carga positiva 105. Este tiene carga negativa 90. Aquí está en 90. 90, menos 90, menos 80, menos 70, menos 60, menos 50, menos 40, menos 30, menos 20, menos 10. Llegó a 0. 0, más 5, más 10, más 15, llega hasta más 20. ¿Por qué? Porque 105, bueno, allá Gaito ya le va a sacar la cuenta. 105 más 95, 15. Gaito dice que es menos 85. 105 menos 85 llega hasta más 20. ¿Entendieron? ¿Quedó claro eso, chicos? ¿O no? Ya, muy bien. Ahora, hasta ahí, para no hacernos bolas. Ahora, ya sabemos que este es un ciclo cardíaco, ¿sí o no? Ese es un esquema de un potencial de acción. Los potenciales de acción se generan por acción y efecto de la apertura de los canales iónicos. Y cuando los canales iónicos se abren, ¿qué pasa? Hay un flujo de entrada y salida iónica. Y si eso sucede, ¿qué pasa? Se rompe la repolaridad y se convierte en una despolarización. El potencial de reposo pasa a ser un potencial de acción. ¿Estamos? Ahora, este de aquí tiene 4 fases. Este de aquí rápidamente de menos 85 subió hasta, hasta más 20 milivoltios. Este se llama la fase 0. Este se llama la fase 1. Este se llama la fase 2. Este se llama la fase 3. Y este se llama la fase 4. Si nos preguntan, ¿cuál es la característica de la fase 0? Es la entrada rápida del sodio. Entonces, la fase 0 se clasifica ¿por qué? Porque el sodio entra rápidamente. Y como estaba negativo y la carga es positiva, sube hasta más 20. ¿Estamos? Luego viene la fase 1. ¿En qué se caracteriza la fase 1? Que el potasio empieza a salir. Aquí sale, les estoy haciendo así con puntita para que vean que son los canales lentos de potasio. La fase 3 son los canales rápidos de salida de potasio. Eso es lo que ustedes saben. En un potencial de acción, la fase 0, ¿qué implica? Entrada rápida de los canales de sodio. La fase 1, la salida lenta de los canales de potasio. En la fase 2, aquí viene algo importante, chicos. Aquí, ojo aquí. En la fase 2 son los canales lentos y los canales rápidos de la entrada de calcio. Son dos cruces, calcio. ¿Estamos? Hermanos, la fase 0, ¿por qué se caracteriza? Por la entrada rápida de sodio. La fase 1, ¿por qué se caracteriza? Por la salida lenta del potasio. La fase 2, ¿por qué se caracteriza? Por la entrada rápida y lenta del calcio. La fase 3, la salida rápida de
potasio de fase 4, nuevamente entra en refusión. Periodo refractario y se repite. Ahí están los dos. Vean bien. Los canales densos y rápidos de calcio. Miren, cuando hay una contracción del músculo esquelético es así. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Se bloquea uno. Y ese es el músculo esquelético. Y en el músculo cardíaco la figura es esta. El esquelético no tiene meseta. El cardíaco sí tiene meseta. Pregunta de examen de residencia. ¿Quién es el mineral encargado de mantener la meseta cardíaca? Un minuto. El calcio, chicos. El calcio, recuerden, la fase 2 es aquí, es de la fase 2. Es la entrada rápida y lenta de qué? De calcio. ¿Entendieron? Miren la importancia. Repito, el potencial de acción es generado por el nódulo sinoauricular. El efecto de potencial de acción sobre la membrana plasmática, apertura de los canales iónicos. La apertura de los canales iónicos genera una entrada y salida rápida de flujo iónico. Esto trae como consecuencia el rompimiento de la polaridad y se convierte en despolarización, que es sinónimo, ahí se dio la contracción cardíaca. ¿Estamos? Recuerden que es como una cuerda. Se abre la cámara, realmente pasa el impulso, tipo cuerda de guitarra. ¿Me entendieron? Bien. A ver, aprovecho la imagen para hacer lo siguiente. Miren. Repite, refractario, empiezo por ciclo. Miren acá. Es de la célula. Es de la célula. ¿Cierto? O sea, la célula muscular que hemos visto que era aquí, no sé cómo yo le digo un más frágil. Es de la célula muscular. ¿Qué pasa? Cuando el impulso nervioso pasa, los canales iónicos se aperturan y ¡pum! Se cierran. Y cuando se cierra, algunas veces se queda atrapado el sodio dentro. El sodio se queda atrapado. El sodio se queda atrapado. Y el potasio se queda atrapado afuera. Normalmente, ¿dónde debe estar el potasio? Dentro. Y el sodio, fuera. Entonces, el sodio le dice al potasio, chorro, yo soy de afuera. Y el potasio, chorro, yo soy de adentro. Hay que cambiar, ya pues hay que cambiar. Y los dos quieren cambiar. Pero, ¿qué pasa? No olviden que el potasio es positivo y el sodio es positivo. Hay una ley física de la eléctrica, ¿qué dice? Cargas iguales se rechazan, se repelen. Entonces, cuando el sodio se acerca a la membrana para cambiarse con el potasio, ¡pum! La carga eléctrica lo bota. Otra vez, ¡pum! Lo bota. ¿Cómo se saca? Alguien lo tiene que ayudar. Imaginemos que esta línea es la membrana celular. Afuera está el potasio que quiere entrar y adentro de la célula está el sodio que quiere salir. Pero cuando los dos se acercan, se rechazan por la que alguien viene y dice, yo los ayudo. A ver, chorro, ven acá. Dale la mano. Lo agarra al potasio. Yo te voy a hacer entrar. Sodio. Dale la mano para sacar. Miren, hay un niño que hace. ¡Paz! Lo cambiaron, lo cambiaron. ¿Cómo se hace el mecanismo? La bomba de sodio y potasio, ¿ante qué hace? Hace el enzima que va a romper el hidroxito por 4 para generar energía
Porque esa fuerza, recuerden que tiene que rechazar, y esa fuerza es. ¿Entendieron? Y eso sucede es a través del mecanismo de la pregunta que da al edificio de ¿yo? A mí me da muchísima pena. Cuando yo estoy explicando,